Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buen presente, más bien. Me gusta hoy en día hablar de presente, que creo que eso es más oportuno y exacto. Yo soy Oscar Mendoza y esto es Casi 40, este cierre de la segunda temporada y el día de hoy, un poco por agenda, un poco por actividad y también para salir un poco de la dinámica que hemos llevado y de los espacios donde hemos estado, estamos haciendo esta grabación desde entrada con luz del día y ahora sí que en espacio diferente. Y bueno, pues es un gusto saludar como siempre a mi querido, único e irrepetible Raúl. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy bien, Oscar, muy bien. Muy contento de ya estar en el 13º capítulo de esta segunda temporada. Se logró, lo hicimos, cumplimos después de, después de meses, Oscar, Después después de de meses. meses, perdón, después de meses, después de crisis, después de momentos raros, después también de encontronazos, porque digo, hay que reconocer que somos dos hombres con temperamentos fuertes y apareciera que a veces se nos caía el evento, el proyecto, pero bueno, aquí estamos cerrando tal como lo planeamos y tal como lo pensamos y con mucho gusto. Y bueno, Raúl, hoy nos toca un tema duro, ¿no? Un poco complicado, que yo creo que sigue actual. La realidad es que esto no ha pasado, no ha terminado y ojalá que no empeore o se complique más, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Claro, el tema de la soledad, de las emociones y pandemia, cómo sobrevivir a la soledad es el tema de hoy. Un tema que además, decías tú, hablabas de la actualidad, de la vigencia y hablábamos del presente de este tema, ¿no? Este tema lo tenemos todavía, Oscar, y quién sabe por cuánto tiempo más. Yo creo, Hablemos de ujú. emociones, hablemos de pandemia, hablemos de duelos, hablemos de soledad. Sobre todo creo que el concepto de soledad es uno de los conceptos que más afecta a los hombres homosexuales, que bueno, sabemos que este programa tiene ese perfil para este público, digo, número uno, porque tú y yo nos identificamos plenamente con esta realidad, pero también el tema de entender que la soledad es una, diría Ana Torroja A Contratiempo, es una estación de madrugada, ¿no? Es una situación en la que es muy complicada a veces confrontar, y si a eso le metemos el acelerador o este factor extra que representó, y reitero, sigue representando la pandemia mundial por la COVID-19, pues yo creo que ha detonado muchos miedos, muchas emociones, y ha despertado también muchos temores de las personas, em, el poder observar cómo esta situación, yo creo que nos llevó, bueno, en mi caso yo lo reconozco, me llevó a una crisis mucho más compleja, ¿no? Y creo que a muchas personas con las que yo hoy en día platico, que han aceptado, asumido el ir a terapia para poder afrontar todas las secuelas o consecuencias que esta situación inesperada, obviamente, y estaría de más decir, nadie se lo esperaba, sí, totalmente inesperada, y fuera de lo típico que era nuestra vida normal, nos llevó, ¿no? Que es el aislarte, el aislarte físicamente. Entonces, Yo cada vez que ¿sí? te escucho hablar justo de estos procesos por los que pasas, me imagino justo cuántas y cuántas historias hay en torno a lo mismo, a estos duelos, a estos silencios, a estos momentos de quiebre, Oscar, de encuentros con uno mismo y también decías tú de encontronazos con realidades, ¿no? De pronto eh, hablábamos del, de lo que nos ha positivamente costado este proyecto y de estos encontronazos que hemos tenido a veces en algunos temas, pero hablando particularmente de la pandemia y de lo que cada uno le tocó vivir en lo personal o en lo individual, cuando te escucho te decía yo contrasto con cuántas voces más hay, ¿no? Porque efectivamente, como bien lo dices, son momentos decisivos y momentos de quiebre para muchos y creo que para la gran mayoría tendría que ser un momento de cambio, Oscar, en donde la soledad se resignifique, ¿no? Claro, claro, totalmente. Ya suscribo cada palabra que dices, porque creo que aprender a vivir en este aislamiento también nos enseñó a observar, pues que si tú no lo haces por ti,
si tú no asumes el reto y no también asumes todo lo que tienes que realizar o desenvolver o desatorar o desamarrar o desentender para poder afrontar eso, porque hubo un momento en que sí hubo mucho miedo. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando acabamos el diplomado, la última sesión, que todos nos abrazamos y decía, ay, bueno, va a pasar pronto, en unos meses regresamos a la normalidad, porque así nos lo dijeron, ¿no? En mayo volvemos todos a la normalidad y se alargó y se alargó y se alargó. Y las noticias cada vez eran más desalentadoras, eran más preocupantes, te daban mucho más miedo y tú solamente podías pensar, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, mi vida se acabó aquí. em, Quienes somos personas solteras o no tenemos una relación, un vínculo tan estrecho con otra persona u otras personas, porque también digo, hay que reconocer el poliamor y todas estas nuevas Claro. configuraciones que existen de relaciones, decías, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿hacia dónde va a pasar? Nunca volveré a ir a un antro, a un bar. Este tema de que lo hice algunas veces el chiste y muy pocas personas lo vieron. A nuestra generación nos tocó besar gente extraña en las barras sin preocuparnos de que eso nos pudiera costar la vida, ¿no? Entonces decías, ¿cómo replanteo mi realidad? ¿Cómo replanteo mi situación? Y sobre todo, ¿cómo aprendo a vivir con esto? Porque si no aprendo a vivir con esto, puede ser que no viva más, ¿no? O sea, cuando no sabíamos, no había vacunas, no había eso. Entonces creo que este proceso, mm, nos, no- a mi caso, por ejemplo, te lo pongo como una opción, te lleva a cuestionar qué he hecho y qué estoy haciendo de mi vida. Y si hoy fuera mi último día de vida, que pareciera un cliché esta frase, ¿cómo lo viví? ¿Cómo me enfrenté? ¿Y qué no me hace feliz y qué debo desatorar? Y eso también hace cuestionar, observar y analizar o entender algo que son las emociones, ¿no? Que Y estuvieron a flor de justo piel. Y Ujú. justo por ahí tendríamos un poco que ir hablando de esto, de las emociones, de cómo se viven, Oscar, y también cómo se transforman. Y hablabas de estos momentos de pandemia, de realidad, de lo que nos tocó vivir antes de la pandemia, de lo que a partir de la pandemia ya no se podrá hacer, etcétera. Pero cómo también, Oscar, estos procesos cambiantes han afectado también a las emociones y a la manera de nombrarlas y de vivirlas, ¿no? Porque decíamos, la soledad tiene que resignificarse porque la pandemia nos obligó a estar en aislamiento, ¿no? A estar en cero contacto con el otro. Finalmente, ahí tuvimos que resignificar el estar con nosotros mismos. Y Uf, creo un poco que acercándome aún, todavía nos falta, pero acercándome a lo mejor a responder cómo sobrevivir a la soledad, creo que una de las maneras sería aprender a estar con uno mismo, ¿no? claro, y date cuenta que no estás solo, estás tú. Y es la primera persona con la que debes de estar. Y mientras estés tú consciente, y hay una frase que me encanta de un podcast que escucho, que es Despertando Podcast, estar presentes y conscientes, ¿no? Vivir en el presente. Por eso igual era como esta corrección de que tengan un buen presente, porque es lo único que tenemos. Y el presente estás tú, está la persona que está acá sentada, hablando, que luego va a comer, que luego tomará un café, y estás tú. Y es aprender a vivir que contigo basta, ¿no? O sea, sí, mm, porque hay una frase que me encanta, Lana, que dice Lana del Rey, en, creo que es en Video Games, no me acuerdo, que dice, el mundo está construido para dos personas. No, el mundo está construido para cada persona y cada persona construye su mundo. Porque además parte de las soledades, de los duelos, de los vacíos se deben a estas rupturas a veces de pareja. Y un poco esta concepción de pensarnos siempre en pareja, siempre Claro, en, porque además, Oscar, y de manera cultural le apostamos a vivir siempre en pareja, porque la soledad está mal vista, porque la soledad, oye, qué triste que no tengas a alguien uf, cuando tendríamos, insisto, que apostar a construir nuevas definiciones de lo que es estar solo con uno mismo, ¿no? absolutamente. Y que con eso basta. O sea, ese trabajo o esa búsqueda de estar con otras personas es una cuestión, es como una consecuencia, una secuela del encuentro con uno mismo, pero no debería ser el motor principal
para poder estar. Y lo que creo que nos llevó el aislamiento y la situación de encierro por la pandemia o por esta situación que vivimos mundial, nos hizo observar que, que si no estás bien contigo, que si no estás a gusto contigo, no sé si a ti te pasó, pero yo compré tapetes, compré lámparas, traté de adecuar mi espacio para decir, es que aquí estoy, este es mi único espacio seguro, pero este es mi espacio. Y si este espacio no me satisface, yo no me estoy satisfaciendo a mí mismo. E invertí en mi casa y me hizo observar que necesitaba mayor comodidad, mayor disfrute, entender más, no solo mi cuerpo, sino mi mente, ¿no? Y entonces comencé a trabajar más y tuve terapia. Al principio me resistía a la terapia virtual, al tomar clases o sesiones virtuales. Y hoy en día o sea, no me importa ya, ¿no? También me hizo romper barreras. Ay, solo lo físico, solo no sé qué. Y continúas. Yo creo que todavía las secuelas o las consecuencias o los efectos secundarios que nos llevó el proceso de aislamiento, ¿no? Y el miedo excesivo, porque fue una gran emoción el miedo con el que vivimos, ¿no? Me hace hoy, o sea, todavía no lo terminamos de desenvolver o de observar o de profundizar o de analizar. Y eso es lo que hoy en día estamos por fin, después de mucho tiempo, todas las personas asumiendo. Por eso creo que una de las grandes crisis a las que hoy en día se enfrenta la humanidad es la crisis de la salud mental, ¿no? Es una crisis profunda que yo veo mucha gente que se está quebrando y que observó cómo este miedo terrible, este miedo a veces hasta irracional, podemos verlo como un área de oportunidad y no como una sentencia. Ah, es que estás solo y como estás solo, pues nadie te va a venir a llorar, ¿no? Y empezar a romper también el miedo a la soledad, porque hay un miedo. Y sobre todo a los hombres homosexuales nos educaron a temer miedo de, si no tienes pareja, ¿no? O sea, si no tienes una relación, si no estás con alguien, es que no estás completo. Así como a las mujeres las han condicionado, ¿no? ¿Viajas sola? No, no viajo solo, viajo conmigo. A los hombres, ¿vives solo? No, no, no vivo solo, vivo conmigo. Estoy conmigo. Y obviamente, también creo que una consecuencia es que nos ayudó a elegir o a tener un criterio mucho más afinado de con quién estar, con quién acompañarte, quiénes son tus amigos, quiénes Claro, son y las... también con quién Ujú. no estar, ¿no? Con quién Ah, no acompañarnos y con quién ya nunca volver a estar, ¿no? Creo que también no tenemos que olvidarnos de eso, porque finalmente eso nos desintoxica, Oscar, nos aleja de gente que no nos hace felices. Cuando yo insisto en resignificar los conceptos, también hablo de la amistad, también hablo de la familia, hablo de la claro, pareja. Resignifiquemos estos conceptos. Creo que la pandemia, este espacio para estar con nosotros, obligadamente nos tuvo que invitar a redefinirnos y redefinir también muchas cosas a nuestro alrededor. Creo que parte de eso es estas personas, estos significados, estas relaciones. Oscar, ¿cómo sobrevivir a la soledad? ¿Cómo les hacemos en un minuto? ¿Qué les dirías a la gente que nos ve? ¿Cómo le hacemos para sobrevivir a estos procesos en solitario? yo creo que el número uno es cuestionar qué tan satisfecho o satisfecha o satisfeche te encuentras, qué plenitud realmente estás entendiendo sobre ti mismo y sobre las decisiones que has tenido. Y si hay más dudas que respuestas, o hay dudas en cualquier grado, pide ayuda, háblalas, dilas. Y si tienes las posibilidades, toma terapia. Creo que hoy en día la terapia se vuelve como una canasta básica y así tendría que ser observada, ¿no? O sea, la terapia lo que te ayuda es no solamente a aprender a vivir con tus demonios, es aprender a encontrar respuestas ante por qué existen esos demonios y cómo poder no aplacar, pero sí convivir con ellos. Porque cuando tú dejas que tus demonios te empiecen a ganar, empiezas a perder la batalla de la vida y de la plenitud. Y es ahí donde hay que observar. ¿Tú cómo lo dirías, Raúl? Yo me acercaría un poco primero a invitarles
al autodescubrimiento de la Ujú. compañía propia. Les Ok, invitaría a pasar tiempo con ellos mismos, a disfrutar el agua, a disfrutar sus alimentos, qué a hermoso, disfrutar su espacio. Cuando qué decías, hermoso. yo me compré, yo hice, porque yo me di cuenta que yo me merecía mayor comodidad. Yo, Oscar, me cambié de casa porque me merecía un Wow. espacio más grande y hoy lo tengo, ¿no? ¿Cómo aprender a vivir, cómo sobrevivir a la soledad? Creo que tendríamos que resignificar la pregunta. ¿Cómo vivir en soledad Wow. aprendiendo a que nos tenemos a nosotros mismos? Y que la única persona que se va a abandonar hasta el final eres tú. Sí, Y sí, así eso lo hay decías. que, o sea, y eso es lo que hay que siempre procurar, ¿no? Esa relación, ese vínculo contigo y con todo lo que eres, ¿no? Abrazar todo, defectos, cualidades, virtudes, miedo, o sea, todo eso y aprender a abrazarlo, porque de ti nunca vas a poder huir. Y creo que acá habría que poner algo, porque lo que sí se detectó, por ejemplo, en estudios de salud mental en diferentes partes del mundo, es que hubo, por ejemplo, un mayor consumo de sustancias, le hace alcohol, sustancias que alteran la percepción, muchas drogas químicas, y no las satanizamos en este espacio, no satanizamos el uso de ninguna sustancia, solo cuestionamos, ¿para qué las estás usando? ¿Para recrearte o para escapar? ¿Para evadir o para profundizar? O sea, realmente, ¿cuál es eso? Y eso creo que también son el tema de ir entendiendo tus emociones. No hay que satanizar nada. Hay que siempre estar en esta apertura y en esta disposición de poder entender qué está pasando en ti y qué está pasando en tu mente, en tu cabeza, en tus sentimientos. Y es una palabra que yo no utilizaba antes y ahorita ya la utilizo, imagínate, en tu corazón, ¿no? Así es. Entonces creo que no lo veamos solamente estos 2 años, que hay quienes dicen, oigan, 2 años se paralizó el mundo, ¿no? Tengo 38, nunca llegué a los 40, ¿no? Hay quienes dicen, dejamos de cumplir años, ¿verdad? No, dejemos de verlo como esa parte que sí fue muy preocupante y fue de mucha emergencia, pero también veámoslo como esta oportunidad para reconstruir vínculos y como bien has dicho, Raúl, y que yo lo celebro y acompaño en cada palabra que has dicho, contigo mismo. Es la primera Ujú. persona. Y ha sido toda una lucha el poder entender que estás tú, solamente tú, y cuando estés tú contigo mismo, podrás estar con las demás personas en tranquilidad, en amor, en armonía, en plenitud. Y hay una parte que me encanta, una palabra que hoy en día estoy usando mucho, en neutralidad. Ni bien ni mal, ni bueno ni malo, Así es. ni solo ni acompañado, en neutralidad ante la situación en la que te encuentras. Pues estamos cerrando, Oscar. Estamos acabando este capítulo número 13 de esta segunda temporada de Casi 40. Así es. Ha sido un gusto compartir esta aventura visual, audiovisual contigo, Raúl. Ha sido un gusto poder compartir conceptos, poder discutir temas, pero sobre todo poder saber que hay personas que estamos conectadas en la misma situación y algo con lo que cada día me convenzo, no estamos solos, no estamos solos. Estás tú contigo mismo y hay gente que te quiere mucho, que nos quiere, que nos queremos y que nos podemos acompañar. Mi nombre es Oscar Mendoza Cadena, mi Twitter es @drmecha y mi Instagram es mr.ome. Pues para mí fue una experiencia de altas, de bajas, de medias, Oscar. Siempre la disposición, el tiempo, creo que más allá de el querer, porque creo que está las ganas de querer hacerlo, pero de pronto Claro, son estos compromisos que siempre, o estos tiempos que no ajustaban, pero lo logramos como fue, como salió, lo logramos. Yo también te agradezco mucho la paciencia, el compromiso. Y yo a la gente que nos ha visto, que nos ha compartido, esperemos también lo sigan haciendo en próximas temporadas, porque vendrán, uy. estamos seguros que Ah, vendrán. ya está, ya dijiste, Y, ¿eh? Ya dijiste. y claro, sí, y esperemos que
este espacio siga creciendo, este espacio es de ustedes, para ustedes. Yo soy Raúl Bruno 05 en Twitter y en Instagram. Esto es Casi 40, segunda temporada. Nos vemos más pronto de lo que piensan. Más pronto de lo que piensan y sobre todo con temas mucho más actuales que les gusten, que sean de su interés y que puedan ayudarlos a tener una vida mejor, más plena y más feliz. Gracias, Raúl, por tu tiempo, por tu paciencia Gracias a y nos ustedes. vemos Gracias, pronto. Oscar. Saludos.